¿Alguna vez se han preguntado si la historia oficial sobre la muerte de uno de los apóstoles más influyentes de la historia, Pablo, es realmente lo que creemos? ¿O si la figura de Nerón, el infame emperador romano, esconde un papel mucho más complejo y cruel en su ejecución de lo que se nos ha contado durante siglos? Prepárense, porque lo que estamos a punto de desvelar sobre los últimos momentos del apóstol Pablo bajo el yugo de Nerón no solo desafiará sus percepciones, sino que les revelará una verdad tan brutal como inspiradora que muy pocos conocen. La tradición nos ha pintado la imagen de un Pablo anciano, cansado, pero inquebrantable, esperando su destino en una prisión romana. Y sí, es cierto que sus días terminaron bajo el mandato de Nerón. Pero la verdad detrás de esa ejecución, el asterisco como asterisco exactamente se llevó a cabo y el asterisco por qué asterisco se convirtió en una pieza tan crucial del legado cristiano, es una historia oculta entre las líneas de la historia. ¿Sabían que, a diferencia de Pedro, Pablo gozaba de un estatus que le ofrecía una muerte diferente, pero no menos aterradora? Su ciudadanía romana le brindaba un privilegio macabro, no ser crucificado. La imagen mental de su decapitación es casi instintiva, pero los detalles que llevaron a ese momento, la implacable máquina de persecución que Nerón desató, y las motivaciones retorcidas de un emperador enloquecido, son los verdaderos misterios que vamos a desentrañar. Imaginen por un instante la vida de Saulo de Tarso. No era un hombre ordinario. Nacido en una familia judía, pero con el valioso e inusual privilegio de la ciudadanía romana, Saulo fue educado bajo la estricta tutela de Gamaliel, uno de los rabinos más respetados de su tiempo. Era un fariseo celoso, un estudioso de la ley, un hombre con una convicción tan férrea que lo llevó a perseguir con fervor a los seguidores de El Camino, aquellos que creían en Jesús como el Mesías. Sus cartas, que hoy forman una parte fundamental del Nuevo Testamento, son testimonio de su intelecto agudo, su pasión inquebrantable y su profundo conocimiento de las Escrituras. Él era un hombre de acción, de debate, de viajes incansables. Su vida era un torbellino de misiones, de enseñanza, de confrontaciones y de milagros. Pero todo cambió dramáticamente en el camino a Damasco. En un instante cegador, la luz del cielo lo derribó, y la voz del propio Jesús le preguntó: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Ese encuentro transformador no solo le quitó la vista temporalmente, sino que le abrió los ojos del alma, convirtiéndolo de perseguidor en el más grande defensor y apóstol de Cristo. Se convirtió en Pablo, el apóstol de los gentiles, el incansable viajero que llevó el evangelio más allá de las fronteras de Israel, a través de Asia Menor, Grecia y, finalmente, hasta el corazón del Imperio Romano, Roma. Cada paso de su ministerio estuvo marcado por peligros, naufragios, azotes, apedreamientos, prisiones, conspiraciones y traiciones. Sin embargo, su determinación nunca flaqueó. Para Pablo, vivir era Cristo, y morir era ganancia. Esta convicción no era una frase bonita, era el motor de su existencia, la fuente de su increíble resiliencia. Él sabía que su vida estaba en manos de Dios, y que su misión trascendía cualquier amenaza terrenal. Ahora, quizás se pregunten cómo un hombre con tal fervor y una misión divina terminó en una prisión romana, a merced de uno de los emperadores más despóticos y sanguinarios de la historia. Aquí es donde la historia toma un giro oscuro, y la verdad se esconde entre las ambiciones desmedidas de un emperador y la inquebrantable fe de un apóstol. La llegada de Pablo a Roma no fue la de un turista, sino la de un prisionero, encadenado, pero extrañamente libre para predicar. Vivió por 2 años bajo arresto domiciliario, enseñando y recibiendo a todos los que venían a él, proclamando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo con toda libertad y sin impedimento. Esto nos lo narra el final del libro de Hechos. Pero luego, el rastro bíblico directo se vuelve más tenue. Aquí es donde comienza el verdadero misterio de su muerte, un misterio que ha mantenido a historiadores y teólogos intrigados durante siglos. ¿Fue su primera liberación, un breve respiro antes de una segunda y fatal prisión? ¿O la persecución de Nerón lo alcanzó directamente después de esos 2 años? Esta es la primera laguna histórica que activa nuestra curiosidad más profunda. Existe un debate significativo sobre si Pablo fue liberado después de su primer encarcelamiento en Roma. Realizó un 4º viaje misionero, quizás a España, como él había deseado, o a Creta y Macedonia, y luego fue arrestado una segunda vez. O si su muerte ocurrió directamente después de los eventos narrados en Hechos. Las fuentes históricas son escasas y no todas concuerdan. Por un lado, tenemos los escritos de Clemente de Roma,
uno de los padres apostólicos, quien en su primera epístola a los Corintios, alrededor del año 95 después de Cristo, menciona que Pablo alcanzó el fin de su viaje después de ir al extremo occidental, lo que muchos interpretan como España. Por otro lado, la Biblia no registra este viaje, lo que genera una brecha en nuestro conocimiento. Esta es una de esas preguntas que nos mantienen al borde del asiento. ¿Hubo un último acto de misión antes de su martirio, o fue su condena más directa de lo que pensamos? Lo que sí sabemos es que la persecución de Nerón contra los cristianos estalló con una ferocidad inaudita tras el gran incendio de Roma en el año 64 después de Cristo. Los rumores culpaban a Nerón del incendio, y para desviar la atención y la ira popular, el emperador encontró un chivo expiatorio perfecto: los cristianos. El historiador romano Tácito, que no era cristiano y por lo tanto una fuente imparcial, describe con vívidos y escalofriantes detalles las torturas que Nerón infligió a los seguidores de Cristo. Los cubrió con pieles de animales para que fueran destrozados por perros, los crucificó, y los usó como antorchas humanas para iluminar sus jardines por la noche. Cuando escuchas lo que realmente sucedió en esos momentos finales para muchos, tu mente apenas puede procesarlo. La brutalidad era inimaginable. Este es el telón de fondo de la muerte de Pablo. Nerón, un tirano narcisista y megalómano, veía a los cristianos no solo como culpables del incendio, sino como una secta extraña que despreciaba a los dioses romanos y, por extensión, al emperador mismo. Su paranoia y crueldad crecieron exponencialmente. Pablo, como líder prominente de esta superstición, como la llamaban los romanos, se habría convertido en un objetivo principal. La cuestión no era si sería ejecutado, sino cuándo y cómo. Y aquí está la impactante verdad que los historiadores descubrieron a través de la arqueología y la tradición. La vía Ostiense, una carretera antigua que salía de Roma, fue el escenario de sus últimos pasos. El apóstol Pablo fue un ciudadano romano. Esta es una pieza clave para entender su destino. Mientras que Pedro, un judío sin ciudadanía, fue crucificado, y la tradición dice que cabeza abajo, por no considerarse digno de morir como su maestro, Pablo tenía derecho a una ejecución más honorable, o menos ignominiosa, la decapitación. No fue un espectáculo público y brutal como las crucifixiones en el Coliseo, sino un acto rápido, un golpe de espada que, irónicamente, era considerado un acto de justicia por el imperio. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más compleja, y la justicia de un imperio ciego colisiona con la justicia divina. Permítanme decirles lo que los testigos, o al menos las tradiciones más antiguas, realmente vieron o registraron. Según los primeros relatos cristianos, como los Hechos de Pedro, aunque apócrifo, recoge tradiciones tempranas, y los escritos de Eusebio de Cesarea en su Historia Eclesiástica, siglo IV, Pablo fue decapitado en un lugar llamado Aquae Salviae, hoy conocido como Trefontane, Tres Fuentes, a las afueras de Roma. La tradición cuenta que su cabeza rebotó 3 veces después de ser cortada, y en cada uno de los lugares donde tocó el suelo, brotó una fuente de agua. Este detalle, aunque legendario, subraya la profunda impresión que su martirio dejó en la imaginación de los primeros cristianos, transformando un acto de brutalidad en un símbolo de lo divino. Esta es la parte que lo cambia todo sobre cómo vemos esta muerte. No solo fue un final violento, sino un testimonio de fe que se convirtió en leyenda. La fecha de su muerte se sitúa tradicionalmente alrededor del año 67 después de Cristo, en los últimos años del reinado de Nerón, quien moriría suicidándose en el 68 después de Cristo. Pero la exactitud de los últimos momentos de Pablo es lo que los historiadores están ahora descubriendo con asombrosa precisión, uniendo piezas de un rompecabezas de casi 2000 años. Sabemos que su celo por Cristo nunca disminuyó. Incluso en sus cartas escritas desde la prisión, irradia una esperanza y una alegría que desafían sus circunstancias. Su última carta, 2 Timoteo, es un testamento conmovedor, un himno a la fe, donde dice: «He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia». Estas palabras no son las de un hombre temeroso de la muerte, sino las de un atleta que ha llegado a la meta, un guerrero que ha depuesto las armas con honor. El martirio de Pablo no fue un evento aislado. Fue parte de una ola de persecución sin precedentes que marcó el reinado de Nerón. El emperador, con su mente enferma y su apetito por la crueldad, creía que al exterminar a los líderes cristianos, aplastaría el movimiento en su cuna. Pero no podía estar más equivocado. Lo que no entendía era la paradoja del Evangelio.
La semilla de la Iglesia se fertilizaba con la sangre de sus mártires. Cuantos más cristianos morían, más crecía la fe. La valentía de estos hombres y mujeres frente a la tortura y la muerte fue un testimonio más poderoso que cualquier sermón. La gente se preguntaba, ¿qué es lo que les da tanta fuerza? Y la respuesta era una fe que superaba el miedo a la muerte misma. La muerte de Pablo no fue solo el fin de una vida, fue el catalizador de una nueva era para el cristianismo. Su sacrificio consolidó su legado como el apóstol de los gentiles, el teólogo más profundo y el misionero más incansable. Su martirio, junto al de Pedro, marcó a Roma como un centro espiritual crucial para la Iglesia naciente. El hecho de que los dos pilares principales del cristianismo, Pedro y Pablo, murieran en la capital del imperio pagano, envió un mensaje inequívoco. El Evangelio había llegado a las entrañas del poder y estaba desafiando su autoridad desde adentro. ¿Pero qué pasó con Nerón? ¿Hubo justicia para el tirano que envió a la muerte a tantos inocentes, incluido Pablo? La historia, en su implacable forma, a menudo revela una justicia poética. Nerón, el emperador que se creía un dios, un artista, un genio, terminó su reinado en un baño de sangre y paranoia. Sus propias legiones se volvieron contra él. Declarado enemigo público por el Senado, huyó de Roma y, al no encontrar a nadie que lo ejecutara, se vio forzado a suicidarse en el año 68 después de Cristo, con la ayuda de su secretario Epafrodito. Sus últimas palabras, según Suetonio, fueron: «¿Qué artista muere conmigo?». Un final patético y solitario para un hombre cuyo reinado fue sinónimo de crueldad y depravación. La muerte de Nerón no fue una vindicación divina instantánea en el sentido de un rayo cayendo del cielo, sino la manifestación de las consecuencias inevitables de una vida de tiranía y depravación. La caída de Nerón sirvió como una poderosa señal para los primeros cristianos. Aunque la persecución era brutal y los mártires caían, Dios no abandonaba a su pueblo. El mal no triunfaría para siempre. La vida y muerte de Pablo, en contraste, se convirtieron en un faro de esperanza y un modelo de coraje. Su legado no fue el de un tirano que murió en el miedo y la ignominia, sino el de un siervo fiel que completó su carrera con una victoria eterna. Esta es la parte de la historia que nos llena de esperanza y nos recuerda el poder de la fe sobre la tiranía. Su muerte no fue un final, sino un nuevo comienzo. El impacto de su martirio resonó a través de los siglos. Sus cartas, escritas en prisión, se convirtieron en el ancla de la teología cristiana, explicando la gracia, la justificación por la fe, la unidad del cuerpo de Cristo y el poder de la resurrección. Su vida y su muerte fueron un testimonio viviente de la verdad de las palabras que él mismo escribió: «Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia». Su legado nos enseña que el verdadero poder no reside en la espada de un emperador, sino en la fe inquebrantable de un hombre dispuesto a dar su vida por la verdad. La historia de Pablo y Nerón es un recordatorio eterno de que la tiranía y la persecución pueden quitar la vida, pero nunca el espíritu ni el propósito divino. En este momento de reflexión, detengámonos un instante para considerar el profundo significado de la vida y el sacrificio de Pablo. En su martirio, vemos la culminación de una vida dedicada por completo a la proclamación de la verdad. Su ejemplo nos desafía a examinar nuestra propia fe, nuestra valentía ante la adversidad y nuestra disposición a mantenernos firmes en lo que creemos, sin importar el costo. Oremos. Amado Padre Celestial, Dios de toda gracia y misericordia, nos acercamos a ti con corazones humildes y mentes dispuestas, conmovidos por la historia de tu siervo, el apóstol Pablo. Te damos gracias, Señor, por su vida extraordinaria, por su celo incansable, por su intelecto agudo y por la pasión desbordante con la que llevó el Evangelio a los confines del mundo conocido. Gracias por transformarlo de perseguidor en el más ferviente de tus apóstoles, demostrando así el poder ilimitado de tu gracia para redimir y restaurar. Señor, contemplamos con asombro su valentía frente a la adversidad, su perseverancia en medio de las pruebas, su alegría inquebrantable incluso en la prisión, y su fe inquebrantable hasta el momento de su muerte. Él nos enseñó que nada puede separarnos de tu amor, ni la persecución, ni el hambre, ni el peligro, ni la espada. Nos recordó que en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Que su ejemplo nos inspire a vivir con la misma audacia espiritual, la misma dedicación incondicional a tu voluntad. Te pedimos, Dios, que infundas en nuestros corazones una medida de esa misma fe y coraje. Que al recordar cómo Pablo enfrentó la tiranía de Nerón y la inminencia de la muerte con serenidad y convicción,
también nosotros podamos enfrentar los desafíos de nuestra propia era con una confianza similar en tu soberanía. Ayúdanos a comprender que el verdadero legado no se mide por la riqueza o el poder terrenal, sino por la fidelidad a tu palabra y por el amor que expresamos a ti y a nuestro prójimo. Pedimos por aquellos que hoy enfrentan persecución por su fe en diferentes partes del mundo. Que el Espíritu Santo los fortalezca, les dé consuelo en el sufrimiento y les otorgue la gracia para perseverar, sabiendo que su testimonio no es en vano, sino una semilla para el crecimiento de tu reino, tal como lo fue la sangre de los mártires en los tiempos de Pablo. Que, al igual que Pablo, puedan decir al final de sus días: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Padre, ayúdanos a internalizar la profunda verdad de que la muerte de un mártir no es una derrota, sino una victoria, una entrada a la gloria eterna. Que el sacrificio de Pablo nos impulse a vivir cada día con un propósito renovado, a compartir tu amor y verdad con audacia, y a glorificarte en todo lo que hacemos. Que su legado continúe inspirando a generaciones, recordándonos que incluso en los momentos más oscuros, tu luz brilla más intensamente a través de tus siervos fieles. Y que al final de nuestra propia carrera, podamos descansar en la misma esperanza que sostuvo a Pablo, la corona de justicia que tú, el juez justo, otorgas a todos los que aman tu venida. Te pedimos todo esto, en el precioso y poderoso nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. La historia de la muerte de Pablo es un pilar que sostiene nuestra fe, un testimonio de la inquebrantable lealtad a Cristo incluso ante la espada de un emperador enloquecido. Su sacrificio no solo marcó el fin de una vida extraordinaria, sino que sembró las semillas para el crecimiento imparable del cristianismo, demostrando que la fe podía conquistar incluso al imperio más poderoso. Pero la historia no termina aquí. Si la brutalidad de Nerón te ha impactado, y la valentía de Pablo te ha inspirado, entonces prepárense para explorar otro enigma fascinante y perturbador del Nuevo Testamento. ¿Sabían que uno de los discípulos de Jesús, aquel cuyo nombre se ha asociado durante siglos con la traición, en realidad pudo haber tenido un destino aún más misterioso y menos conocido que el que la tradición nos ha contado? Prepárense para descubrir la verdad detrás de cómo realmente murió Judas Iscariote y por qué su muerte sigue siendo un enigma bíblico que desafía la lógica y que aún hoy pocos comprenden completamente. La próxima revelación los dejará sin aliento.